Estamos nuevamente siguiendo con nuestro estudio. ¿De qué libro estamos estudiando? El libro de los Hechos. Muy bien, y bajo el título La extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Hace 2 semanas, Marcelo nos hablaba de cómo Pablo, en el transcurso de su segundo viaje misionero, tuvo que huir, salir corriendo de Berea por cuestiones de seguridad y fue solo a Atenas, la capital del antiguo imperio griego. Y mientras el resto de su equipo, Silas y Timoteo, se quedaron en Berea. Atenas ya no estaba en el esplendor desde que fue conquistada por el Imperio Romano en el año 86 a.C., pero seguía siendo la capital de la cultura y de la filosofía. Muchos filósofos de hoy en día reconocen que la filosofía griega ha dado forma al pensamiento occidental desde su creación. Algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguo, Sócrates, Platón, Aristóteles, surgieron de Grecia y en particular de Atenas. Además, Atenas era la capital del arte. Su arquitectura y sus esculturas siguen siendo hoy admiradas por el mundo entero. Atenas era también el centro religioso más importante del Imperio Grecorromano y todos hemos oído hablar de la mitología griega y de los dioses del Olimpo: Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Hermes, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, etcétera, etcétera. Dioses que los romanos copiaron haciendo su propia versión de cada uno de ellos. De Atenas se dice que había más estatuas de dioses que en todo el resto de Grecia. Un historiador llamado Calonges, creo que escribió: la ciudad de Atenas y su territorio están cubiertos de templos y capillas. Los hay para el culto de la ciudad, para el culto de las tribus y para el culto de las familias. Cada casa es un templo y en cada campo hay una tumba sagrada. Así nos dice Hechos capítulo 17 y versículo 16, del que nos hablaba Marcelo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero desde que llegó Pablo a Atenas, no paró de predicar a los judíos en la sinagoga y al resto de los atenienses en la plaza, donde también lo oían los filósofos del momento, y levantó interés en ellos de tal manera que convocaron una reunión especial en el Areópago para que les explicara bien en qué consistían esas nuevas doctrinas de las que les hablaba. El Areópago es una colina cerca de la Acrópolis donde se reunía el Consejo Ateniense y allí dictaban sentencia sobre cuestiones legales. Pero además también tenían debates sobre filosofía y otros temas. Era un lugar donde se reunían multitudes para disfrutar de todo tipo de debates filosóficos, intelectuales y religiosos. Y digo disfrutar porque, como nos dice el versículo 20, a los atenienses les encantaba el poder hablar y discutir y debatir sobre cualquier tema. El discurso que Pablo dio ese día en ese Areópago es el objeto de nuestro estudio en esta mañana. Y si nos fijamos en la portada de nuestro boletín, Marcelo nos ha conseguido una foto de una placa de bronce que está en el Areópago de Atenas con la inscripción de lo que fue ese discurso que dio Pablo y sobre el que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. De este discurso se dice que es el más sobresaliente que dio Pablo, por la doctrina que contiene y por la habilidad de la presentación.
Sin duda, el resultado de tiempo en oración y de preparación previa de Pablo para poder presentarse en el Areópago para dar este discurso. Se enfrentaba al auditorio más ilustre ante el que había estado hasta ese momento. Filósofos, conferenciantes, estudiantes y gente de la alta sociedad y de los altos puestos de políticos. Y allí estaba Pablo, dispuesto a decirles lo que el Señor había puesto en su corazón con el objetivo de que los oyentes conocieran y creyeran el mensaje de salvación en Jesucristo. Así que vamos a coger nuestras Biblias, vamos a abrirlas en el capítulo 17 de Hechos y vamos a leer este estupendo discurso que dio Pablo en el Areópago de Atenas, versículos del 22 al 31. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el discurso que dio Pablo en el Areópago de Atenas. Vamos, pues, a analizarlo paso por paso, todas las partes del discurso. Así que ahí tenemos el bosquejo de lo que vamos a ir siguiendo. Primero que vamos a ver es la introducción, versículos 22 y 23. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo. La introducción del discurso es magistral. Pablo, que estaba enardecido por la idolatría de los atenienses, como vimos en el versículo 16, huye de la confrontación y busca llamar su atención. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No los acusa por su idolatría, sino que destaca su religiosidad que ellos tienen. Seguidamente les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Los atenienses, al tener este altar con esa inscripción al Dios no conocido, están reconociendo la posibilidad de que a pesar de tener tantos y tantos dioses, haya un Dios al que no conocen. Y para que no se enfade, le han hecho un altar. Pablo en esa inscripción encuentra el camino para presentarles a ese Dios. Al que vosotros honráis, adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Y ahí empieza la presentación que Pablo hace de Dios. Y primero les va a hablar de quién es Dios. Las siguientes afirmaciones de Pablo son la base de su argumento para llevar a los atenienses a creer en ese Dios al que ellos no conocen, pero que está muy por encima de los dioses de ellos. Y lo primero que les habla es del Dios creador de todo. Les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ellos no conocían el relato de la creación que escribió Moisés, ni conocían la historia de Israel, del pueblo escogido de Dios, ni conocían los escritos de los profetas, pero sí pueden observar el mundo que les rodea y todo lo que en él hay, y eso debería llevarlos a creer en ese Dios creador. Como dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo, en su carta a los romanos, habla de ese argumento de la creación para llevar a los hombres a creer en él. Romanos capítulo 1 y versículos 19 y 20. Dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ese es el argumento que utiliza Pablo para llevar a los atenienses a creer en Dios, que toda la creación es obra de ese Dios no conocido, del que él les está hablando. La siguiente afirmación es también determinante. Este es Dios, es el Señor del cielo y de la tierra. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ese Dios no conocido al que el Pablo les anuncia es el Señor. Por lo tanto, está por encima de todos los dioses a los que ellos veneran. También les habla de cómo es Dios. Ellos tienen una ciudad llena de templos para sus dioses. Pero este Dios al que Pablo les anuncia es tan grande que dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos adoraban para que no se enfadasen con ellos sus dioses. Pero este Dios no conocido es autosuficiente, no necesita nada del ser humano, como dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Dios no necesita del hombre, es el hombre el que necesita a Dios. ¿Y qué hace ese Dios? Pablo insiste en su principal argumento. Dios no solo es el creador del mundo, sino que también es el creador del ser humano. Y no solo no necesita nada de los hombres, sino que dice que Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ese Dios conocido es el que da la vida, el aliento y todas las cosas al ser humano. Y Pablo sigue diciendo que en todos esos seres humanos que Dios ha creado, todos tienen un mismo origen. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Además, el hecho de que toda la humanidad tenga el mismo origen, y eso es algo que científicamente es así, podremos tener diferente color de piel, pero los seres humanos somos
intrínsecamente iguales porque todos tenemos el mismo origen. Ellos no conocían la historia de Adán, pero de Adán venimos todos. No solo necesitaba nada de ellos, sino que Él es el que daba a todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Además de toda la humanidad tenga el mismo origen, implica que todos los hombres y mujeres somos iguales ante Dios. Esta implicación era muy difícil de aceptar por los griegos, porque ellos, que le estaban escuchando, se creían superiores a los demás. De hecho, los que no eran griegos para ellos eran bárbaros. Ellos creían que su raza, ellos estaban por encima de las demás personas. Y con ese argumento que le está diciendo Pablo, de que todos somos del mismo linaje, implica que todos somos iguales ante Dios. La siguiente afirmación que hace Pablo para presentar a Dios, les dice, seguimos leyendo, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto nos habla de que Dios es el Señor de la historia. Él es el que decide los tiempos y el que establece los límites. William Barclay, en su comentario, interpreta la frase diciendo que Dios es el Señor de la historia, que Él, Dios, estaba presente en el surgimiento y en la separación de los imperios y de las naciones en el pasado, y que su mano dirige el timón del presente. Esa es la presentación que hace Dios, Pablo, de ese Dios no conocido, en contraposición a los dioses de esos atenienses. Pablo les ha presentado un Dios creador, un Dios Señor, un Dios soberano, y lo siguiente que les va a decir es que ese Dios tan grande quiere que los hombres le conozcan. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que el hombre, la gente, lo busque y le encuentren. Dios ha hecho a los hombres de tal manera que le anhelan instintivamente y le buscan. Todas las culturas, tribus, naciones que veamos en todo el mundo, todos tienen un anhelo de buscar algo superior. En todas las culturas, en todas las tribus, siempre buscan el ser humano a alguien superior que les dé explicación a todo eso que está ahí alrededor. De manera que los hombres buscan instintivamente a Dios, dice, como si palpando puedan hallarle. Además, Pablo puede decir que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios, y eso es algo que Pablo sabe, se ha revelado al pueblo hebreo, al pueblo judío, durante siglos. Y además, de forma personal, Pablo ha experimentado personalmente la presencia de Cristo resucitado cuando, estando en el camino a Damasco, Jesús se le presentó ante él y tuvo su conversión. Además, Pablo entiende que Dios ha concedido el don del Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Él, para que Dios, habite dentro de cada uno de nosotros. Y sabe que este tipo de regalo, esa cercanía de Dios con el hombre, es algo que también es posible para el auditorio que tiene delante, para esos atenienses, que solo tienen que creer y aceptar el regalo que Dios les ofrece. El versículo 28 nos habla, ahí Pablo da a conocer que él también es una persona culta y con estudios y que ha leído, porque utiliza
frases de poetas griegos. Dice el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En este punto del discurso, Pablo utiliza dos citas de escritores griegos para decir que es de Dios, de quien emana la vida y la existencia del ser humano. Y todos somos un linaje. Arato, que es el poeta autor de ese texto, de esos versos, quiso decir que todos somos descendientes de Zeus. Pero Pablo lo utiliza para decir que ese Dios no conocido nos ha creado y por lo tanto somos linaje suyo. Somos sus hijos, en el sentido de que somos su criatura, sus criaturas, somos su creación. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Dios no se parece a nada que el hombre pueda imaginar o construir. Si somos hijo de Dios, si somos linaje de Dios, es ilógico pensar que Dios haya sido creado por el arte humano. Las imágenes de oro, plata o mármol creadas por las manos humanas no pueden ni siquiera representar adecuadamente, y mucho menos ser Dios. Por lo tanto, era necio pensar que Dios no sea más que un ídolo de fabricación humana. De todo lo dicho por Pablo hasta ahora, se desprende que la idolatría que ellos practicaban era absurda y contraria al razonamiento lógico, y que sus creencias eran falsas. Llegamos a la parte final del discurso, los versículos 30 y 31. Los griegos eran muy supersticiosos. Tenían miedo a la reacción de sus dioses. Por lo tanto, en sus cabezas, ante el discurso que les estaba dando Pablo, seguro que pensaban, si tan equivocados estamos con respecto a Dios, ¿cómo es que no hemos sido consumidos ya por Él? ¿Cómo es que Dios no nos manda desgracias para castigarnos por nuestra equivocación? Por eso Pablo se adelanta a ese pensamiento y les dice, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios no va a tener en cuenta vuestra ignorancia que habéis tenido hasta hoy. Hermanos, era muy fuerte atreverse a acusar nada más y nada menos que a los griegos del Areópago de Atenas de ser unos ignorantes, de ignorancia. Ante tal acusación, ellos podían hacer dos cosas: ofenderse o admitir dicha ignorancia y dejar que Pablo les ilumine acerca de Dios. Si quieren saber más de este Dios, Pablo les declara que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que dice el versículo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Pablo les dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, por lo tanto, a ellos también, a estos griegos también,
que cambien su forma de pensar. Que pasen de una creencia en los ídolos y sus dioses a una creencia en el Dios creador de todas las cosas. Además, Pablo está llegando al final del discurso y tiene que darles una información muy importante, que Dios ha establecido un día en que habrá un juicio justo. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios tiene designado un día en que habrá un juicio justo y todos los hombres tendremos que dar cuentas ante Dios. Además, Dios ha designado también quién será el juez en ese juicio. Sigue el versículo diciendo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es importante saber que habrá un juicio. También es muy importante saber que el juez de ese juicio es Jesucristo. El varón a quien Dios ha designado. Aquel que es el Hijo de Dios, que murió en una cruz y que Dios le levantó de los muertos. Y eso no ha cambiado de este discurso con respecto a los otros discursos que hemos escuchado tanto de Pedro como de Esteban como de Pablo hasta ahora en el libro de los Hechos. El argumento fundamental de la proclamación del Evangelio de Jesucristo es que estaban proclamando a un Jesucristo resucitado. Y esa es la garantía de Dios. La resurrección de Jesucristo es la prueba de su autoridad, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La idea fundamental de la parte final de este discurso es la importancia de la resurrección de Jesucristo para la credibilidad del Evangelio cristiano. De la importancia y trascendencia de la resurrección de Jesús para la fe cristiana, Pablo habló a los corintios en su primera carta, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y 15. Donde aquellos que negaban la resurrección de los muertos les dice, y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. La prueba de la soberanía de Cristo está en la resurrección. No se trata de aceptar al Dios no conocido, sino al Cristo resucitado que nos presenta el Evangelio. Y ese fue el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. Los últimos versículos de este capítulo nos hablan de cuáles fueron las reacciones a este mensaje, versículos del 32 al 34. Dice así, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Encontramos tres reacciones diferentes al discurso de Pablo. Primero, unos se burlaron. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Para algunos griegos la idea de la resurrección era algo ridículo, porque ellos creían que la muerte era la liberación del alma de la cárcel del cuerpo.
Con lo cual, ¿a qué sentido el volver a juntar el alma con el cuerpo? Y se burlaron de él. En Atenas no persiguieron a Pablo por su predicación, como habían hecho en otras ciudades, como hicieron en Filipo, donde lo encarcelaron, en Tesalónica. De Berea tuvo que salir por patas. Allí no sufrió azotes ni fue encarcelado. Simplemente algunos se burlaron. Despreciaron su doctrina y lo trataron con indiferencia. A veces la indiferencia puede ser más dura y más cruel que algunos azotes. Esa fue la reacción de algunos, la primera reacción. La siguiente reacción fue aquellos que lo dejaron para otro día. Dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Alguien dijo que el peor día de nuestra vida es el día en que nos damos cuenta de lo fácil que es dejar las cosas para mañana. Yo tengo que confesar que tengo esa tendencia, y mi mujer lo sabe. Ella está haciendo así. A dejar las cosas siempre para última hora. Pero en lo que se refiere a nuestra decisión con respecto al mensaje de Dios, ninguno sabemos cuándo será la última hora. Así que escuchemos lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si alguno de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando en casa está teniendo esa actitud, es decir, es alguien que le gusta venir a los cultos y que le gusta escuchar, pero aún no ha decidido dar el paso de presentarse delante del Señor, arrepentirse, reconocer su pecado, pedir perdón a Dios y entregarse a Él. Ya lo haré mañana. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No sigas dejando esa decisión para otro momento, porque otro momento quizá no llegue. Debemos aceptar, arrepentirnos y disfrutar de todo lo que viene con eso. Esa relación personal con ese Dios que no está lejos de nosotros, que quiere relacionarse con nosotros, que nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros, que nos da la esperanza de una vida eterna con Él. No dejes para mañana tu decisión de aceptar a Jesús. Porque esa fue la tercera reacción de los atenienses. Mas algunos, dice el versículo 34, creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Mirad, no fueron muchos, como en otras ocasiones, en otras ciudades, los que creyeron al mensaje, a este supermensaje de Pablo en Atenas. Fueron poquitos. Dionisio, alguien importante, era un miembro de ese concilio ateniense que se reunía en el Areópago. Una mujer, se llamaba Dámaris, y otros que se unieron a él. No se nos dice mucho más de Pablo, no se nos dice que volviera nunca a Atenas, ni se nos habla de una iglesia, no hay una carta a los atenienses. Pero Pablo había cumplido su misión. Había presentado el Evangelio de Jesucristo en un lugar complicado y ante una audiencia muy difícil. Y aunque algunos se burlaron de él,
el Señor le dio el gozo de ver cómo algunos creyeron y fueron salvos. Llegamos al final de nuestra exposición. Mi pregunta ahora es, ¿qué podemos aprender nosotros hoy de este discurso de Pablo? Yo quiero resaltar dos cosas. La primera es que tengamos claro que el Evangelio de Jesucristo es para todos. Para todos los seres humanos. El mensaje de Jesús es para toda clase de personas, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todas las clases sociales, de todos los niveles culturales. Es para todos. No hay nadie que no necesite a Dios. Por muy cultos y ricos que fueran los atenienses, por muy filósofos que fueran, ellos necesitaban a Dios. Y a ellos también el Señor les dice y les manda que se arrepientan. Y también tienen que compadecer el juicio. Y debemos tener claro, porque a veces pensamos que hay algunas personas a las que no hace falta que les prediquemos, quizá, o que les hablemos de Dios. Debemos de ser conscientes de que cada persona que está a nuestro alrededor y que está lejos, cada persona es alguien que necesita a Dios y que tiene que dar cuentas ante Dios. Y por esa persona, por cada una de ellas, Cristo murió en la cruz. Y a cada una de ellas Dios les da la oportunidad de que se arrepientan, tengan una relación con Él y la esperanza de una eternidad con Él. Y la otra cosa que pienso que sale de este discurso es que tenemos que comunicar el Evangelio de manera que nos escuchen y nos entiendan. Tenemos que comunicar el Evangelio de manera que nos escuchen y nos entiendan. El Evangelio de Jesucristo es el mismo para todos. Pero debemos presentarlo teniendo en cuenta las características de las personas a las que nos dirigimos. Si Pablo les hubiese hablado a los atenienses de que Jesús era el Mesías prometido, que era el cumplimiento de las promesas de Dios, a los varones atenienses no se habrían enterado de nada porque ellos no conocían los profetas, no conocían las profetas de que habría un Mesías, no conocían la historia del pueblo judío. No era ese el camino para que los varones atenienses les entendieran, aun siendo verdad. Si hubiese Pablo hablado así, Dionisio el Areopagita no hubiese llegado a conocer a Dios. Dios no cambia, pero nosotros tenemos que buscar la mejor manera de comunicar su mensaje, de manera que las personas a las que nos dirigimos puedan entender lo que les decimos, para que puedan llegar a conocerle. También debemos ir allí donde nos escuchen. Si Pablo se hubiese quedado dentro de la sinagoga de Atenas, solo los judíos atenienses hubieran escuchado el Evangelio de Jesucristo.
Por eso Pablo salía a las plazas, a hablar a las gentes que se paraban a discutir con él. Y algunos sintieron curiosidad y le ofrecieron la oportunidad de hablarles en el Areópago. Pablo no les dijo: perdonen, pero yo no puedo ir allí. El Areópago es un lugar y un centro de idolatría, y Dios no me permite que yo vaya allí. ¿Fue esa la reacción de Pablo? No. ¿No es verdad que el Areópago era un centro de idolatría? Sí que lo era. Pero allí había unas personas que lo invitaron para que les hablara y les comunicara el Evangelio. ¿Se negó Pablo a ir al Areópago? No. Fue allí donde la gente quería escuchar. ¿Qué es eso de los que nos quieres hablar? Tenemos que estar dispuestos a ir allí donde la gente quiera escucharnos. Pero además, también tenemos que comunicar con sabiduría todo el Evangelio. Pablo no empezó su discurso diciendo: sois todos unos idólatras y estáis todos condenados. ¿Que no, Mari? ¿Que no empezaron así? Mi mujer siempre dice: cuando uno predica, diles que están todos condenados. No. Empezó ganándose su atención. Varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. Luego les dijo que les iba a anunciar al Dios no conocido, y así fue avanzando, como hemos visto, y al final les habló claramente de la necesidad del arrepentimiento y de que habría un juicio, y que en ese juicio Jesús, el que resucitó de la muerte, sería el juez en ese juicio. De igual manera, nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría para saber cómo ir avanzando cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien del Señor, para hacerlo de manera que nos escuchen y nos entiendan, y en el momento oportuno que sepan que el Señor les ama. Y les ama hasta tal punto que murió en una cruz por cada uno de ellos y por nosotros, en nuestro lugar. Y que Dios quiere que se arrepientan, porque son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios y necesitan el perdón de Dios que Dios les ofrece. Que el Señor nos ayude a que, como Pablo, tengamos esa carga, ese deseo, esa necesidad de comunicar el mensaje del Evangelio a las personas que nos rodean. Porque todos necesitan conocer a Jesús, sea cual sea su condición. Y nos dé la sabiduría para hacerlo de manera que sea una comunicación eficaz, para que puedan entender. Y así el Señor pueda obrar en sus corazones y crean en Él, y nosotros nos podamos gozar de ver personas que pasan de muerte a vida. Que el Señor nos bendiga.